En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que nos ilumines, que hables por nosotros para que llegue el mensaje a todos aquellos que escuchan tu palabra, aquellas personas que están atentas a cualquier detalle que sea de ti. Bendícenos y unge a aquellas personas, multiplícales el conocimiento y las ansias de acercarse a ti. Hágase pues tu divina voluntad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos en Cristo, estamos meditando temas cuaresmales. No es mucho tiempo, solamente 10 minutos, 15 minutos, para no perjudicar en tantas cosas que tienen que hacer en las actividades parroquiales. Sin embargo, es necesario apegarnos en esa sinodalidad con el Papa Francisco. Aquí tenemos esto que es mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma 2023. Accesis cuaresmal, un camino sinodal. Queridos hermanos y hermanas, los evangelios de San Marcos, Mateo y Lucas concuerdan en relatar el episodio de la transfiguración de Jesús. En este acontecimiento vemos la respuesta que el Señor dio a los discípulos cuando estaban manifestando incomprensión hacia Él. De hecho, poco después de que se había producido el auténtico enfrentamiento entre el Maestro y Simón, quien tras profesar su fe en Jesús como Cristo, el Hijo de Dios, rechazó su anuncio de pasión de la cruz. Jesús lo reprendió enérgicamente: retírate detrás de mí, Satanás, tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los de los hombres. San Mateo capítulo 16, verso 23, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago, a Juan, y los llevó aparte en un monte elevado, dice la palabra de Dios. El Evangelio de la Transfiguración se proclama cada año en el segundo domingo cuaresmal, y en efecto este tiempo litúrgico nos toma consigo y nos lleva a un lugar apartado, aun cuando nuestros compromisos diarios nos obliguen a permanecer ahí donde se encuentra habitualmente, viviendo una cotidianidad a menudo respectiva y a veces aburrida. En cuarentena se nos invita a abrir un monte elevado junto a Jesús, a subirlo junto a Jesús para vivir con Él en el pueblo santo de Dios una experiencia particular, ascesis. La ascesis cuaresmal es un compromiso animado siempre por la gracia para superar nuestras faltas de fe y nuestras resistencias. A subir a Jesús en el camino de la cruz era precisamente lo que necesitaba Pedro y los demás discípulos para profundizar nuestro conocimiento del Maestro, para comprender y coger plenamente el misterio de la salvación divina, realizada en el don total de sí por el amor. Debemos dejarnos conducir por Él en el lugar desierto y elevado, distanciándonos de mediocridades y de vanidades. Es necesario ponerse en camino en cuesta arriba, que requiere esfuerzo, sacrificio, concentración para la excursión de la montaña. Estos requisitos también son importantes para el camino sinodal, que como iglesia nos conlleva comprometidos a realizar. Nos hará bien reflexionar sobre esta relación que existe entre la exagesis cuaresmal y la existencia sinodal. Meditamos, hermanos, un poquito de lo que hemos leído. Es un mensaje de su santidad el Papa Francisco con referente a esta Cuaresma 2023. Mañana leeremos otro poco, pero básicamente nos está recordando el pasaje bíblico de San Mateo, donde Jesús habla con Pedro, ya que enseguida lo había
reconocido como Hijo de Dios Altísimo, enseguida también quería, pues, querer como dominar todo y aconsejar a Dios o aconsejar a Jesús, y eso pues en otras escrituras dice lo persuadió, otro dice que lo reprendió. La verdad es que no es casualidad, Dios quiso que estuviera ahí escrito para que comprendiéramos que como humanos somos muy manipuladores. También es necesario que se interprete correctamente. El Espíritu de la verdad nos indica que Jesús reprende a la actitud diabólica de Pedro. Le habla a la oscuridad, al pensamiento maligno que se atraviesa. Más bien es un exorcismo a Pedro. Mucha gente piensa que dice que es Pedro el que pues reprende a Jesús, pero Jesús reprende al demonio, que en este caso estaba aconsejando a Pedro. Jesús dijo que él tenía que ir a morir a Jerusalén y se estaba preparando y estaba anunciando. Válgase la redundancia, Jesús también estaba preparándose como nosotros lo estamos preparando ya en este tercer día de Cuaresma. Y le estaba comentando a sus apóstoles de que iba a perecer en Jerusalén, y el demonio desesperado porque ya no hallaba cómo evitar que Jesús fuera crucificado, aconsejó a Pedro: esos malos pensamientos son consejos demoníacos, no les hagas caso. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? Estamos en la Cuaresma y pensamientos demoníacos son aquellos que te dicen que no es necesario ir a misa, que no es necesario estar toda la Semana Santa, que no es necesario respetar todo, que no es necesario hacer ayuno, que no es necesario dar dinero, que ya la iglesia tiene mucho dinero. Todas esas cosas son pensamientos demoníacos. Por eso mismo Jesús le llama la atención a Pedro, o más bien libera a Pedro de esos malos pensamientos. En este caso yo diría que se llama exorcismo al servidor, porque Dios se da cuenta que el maligno va a tratar de rodearlo, va a buscar zonas estratégicas para atacar al maestro. ¿Y cómo lo va a atacar? Pues persuadiendo a sus apóstoles, que son la razón por la que Jesús vino a formar la iglesia. Y cuando confunda la iglesia, entonces todo será destruido. Por eso Satanás le pone esos pensamientos a Pedro. Pero escucha la oración, y esa oración se parece mucho a la de San Benito: va de retro Satana, nunca soades nihil vanus. Es una oración de exorcismo. Apártate de mí, Satanás, no me sugieras cosas vanas. Y mucha gente dice que como de por sí no quieren al Papa y de por sí no respetan a la Iglesia Católica, se presta para decir que Pedro negó a Jesús y que Pedro reprendió a Jesús y que Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. No, corrección. Jesús libera de malos pensamientos diabólicos a sus servidores. Más aún, el Papa empieza a comentar sobre Mateo capítulo 17 y la transfiguración. Adelantamos esto porque el segundo domingo de Cuaresma siempre se va a hablar de la transfiguración de Jesús. Nos lo acaba de decir el Papa, ese escrito que apenas lo expuso. También nosotros lo vamos a vivir en carne propia, lo vamos a vivir en el segundo domingo del mes de marzo, para que veamos y estemos en frecuencia. Jesús se revela. ¿A quién se revela? Revelar con B de vaca, porque revelar con B es hacer una rebelión.
estar en contra de. Aguas, que yo lo he visto mucho y se aplica también en carnaval. Carnaval con B de vaca quiere decir eh, apartarse de la carne. Y carnaval, darle carne al demonio, que es diferente. Aguas, Esto porque ya pasaron los carnavales, no debe de haber carnavales, sin embargo algunos lugares los continúan. Volviendo entonces, la revelación, la transfiguración de Jesús nos revela a nosotros la verdadera persona divina de nuestro Señor Jesucristo, y esa humanidad de Jesús, que aún siendo pecado, dice que aún no teniendo pecado, Dios le da la carne para que pueda presentar y vivir el pecado. Lo hemos visto también ayer, que el Evangelio de San Mateo capítulo 4 lo conduce el Espíritu a someterlo a una prueba. El mismo Satanás no sabe si Jesús es verdaderamente Dios hasta que le dice que no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y es por eso que sale despavorido. Ahora vemos que Dios está dejando manifestar la divinidad de Jesús, no para Elías y Moisés que estaban presentes ahí, no para Jesús. Era una voz que se oía que decía: este es mi hijo amado, de mis complacencias, escúchenlo. De ahí que la dirección de ese mensaje es al corazón del ser humano. Escúchenlo. Te está hablando a ti, me está hablando a mí, hermano. Está hablando a nosotros los fieles creyentes. Escúchenlo. Está hablando a los que creen en su nombre, pero también a los que no creen. Para los que crean más, y los que no crean empiecen a creer. Créetelo, es para ti. Y voy a contar algo que es, no sé, allá en mis inicios de predicador. Y a hoy me parece muy buena oportunidad para recordar esos momentos. Se llama la carrera de las ranas. Era la fecha anual del concurso internacional de ranas, que desde luego tenían que llegar a la cúspide en una carrera a campo traviesa con obstáculos. Desde luego había muchas piedras, espinas, lodo, estaba resbaloso, había de todo. Desde la base, desde el cerro, ahí estaba todo, pues una congregación grande. Estaban de diferentes animales, del desierto, de la selva, de la estepa, había diferentes animales. Así es que mencionamos jirafas, elefantes, leones, pingüinos, y también del lado tropical los caballos, burros, vacas estaban atentos en ese evento internacional, el salto de la rana. Así es que todos los competidores pues estaban en su pecho un número y en la espalda otro, por si lo veían de espalda o de frente, para saber. Y había, pues la mayoría pues eran verdes, eran ranas. Así es que estaba la rana toro, que estaba bien fuerte y confiada, porque de una sola zancada avanzaba 1 metro. También había una ranita de esas chiquititas. Había unas de África, unas muy venenosas. Y ella decía: pues a mí no me importa nada, yo vine aquí a ganar, no me importa esta gente, porque para mí lo importante es que yo salga a triunfar. Y esta bola de gente chismosa, acuérdense que era venenosa. Así las ranas todas bien contentas, y desde luego una rana mexicana toda desnutrida, con las patas bien secas. Desde luego todas las ranas tienen las patas secas, pero esta en exclusiva estaba raquítica. Se presentó la ranita, la representación de México, y la ranita y toda la gente. Pero había mucha gente que lo ovacionaba. Pero otra gente que decía: cuello, sáquenla.
esa rana tiene las patas bien flacas, sáquenlas, quítenlas. Y empezaron a cuchichear y decía una con otra, no sé por qué la gente ahora acepta a cualquier gente que venga a competir. Ve nomás esta rana. Nadie le ha de haber dicho, esta no es competidora, que se vaya ya a hacer un ejercicio unos 10 años a ver si engordan las patas, porque la neta no tiene nada, no tiene nada. Ve nomás qué caderas tan escurridas. Y esa panzota. ¿Y qué vas a decir de la papada? Y esa trompota. Sus ojotes que le van saliendo. Qué bárbara. Yo que ella mejor ni participaba. Yo mejor me quedaba de este lado. Y así estaban las críticas. Y empieza y da el disparo y sale y toda la rana toro, desde luego, en esa vanidad brincaba y saltaba y pasaba del otro lado y parecía que era una sombra que se deslizaba y llegaba de aquel lado. La ranita, poquito a poquito, poquito a poquito, un brinquito a la vez, un brinquito a la vez, sin detenerse y fijándose arriba, iba luchando, alcanzaba a ver que mucha gente le hacía así, otros así, pero ella seguía y seguía y seguía. La rana toro, ya casi para llegar 5 metros, dijo, pues aquí me quedo un ratito. Me quedé desvelada anoche porque pues esto para mí son papita esto. Y entonces, pues que se quedó dormida. Y las demás ranas no podían avanzar y la rana mexicana sentía que le echaban bulla y le hacían gritos y ahí va subiendo y sentía que le decían México, 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 iba subiendo, ya sus piernitas le temblaban, pero ahí va y echaba un salto a la vez y un salto a la vez y cuando menos llegó a la cima, levantó la bandera y ¡ah! Los medios televisivos rápidamente sacan un micrófono y las televisiones se enfocan ahí a la ranita sonriente con su bandera en la mano de México y la otra de la victoria y venía y gritaba ¡Viva México! Y las demás, los de la televisora le preguntaban, oiga rana, discúlpeme el secreto, usted físicamente la más inferior de todas, pero ¿cómo es que pudo llegar hasta la cima? La rana dijo, ¿what? Se volteó un letrero que traía aquí del número y dijo, soy sordomuda. Ese era el secreto. Ese era el secreto. La gente que está cerca, alguna te va a apoyar, otra te va a ignorar. Pero sabes, el secreto era que aquellos chismes, aquella gente que le estaba diciendo bulla, que saque la que fuera, ella no escuchaba. Ella solamente sentía que le estaban diciendo México, México. Sentía que el apoyo de todos. Ella no veía las cosas negativas, veía las cosas positivas. Ojo, durante la cuaresma va a ser una cima, como dice el Papa, hay que subir desde abajo, vamos a escalar esa cima. Va a ser doloroso, va a haber escasez, va a haber hambre, va a haber angustia, va a haber ayuno, va a haber limosna, pero nos va a doler. Y eso, como dice la Madre Santa Teresa de Calcuta, da hasta que duela y eso nos va a doler, pero nos va a beneficiar. Por eso no hagamos caso a oídos de gente que no comprende ni entiende. Hay gente que no vive la cuaresma, hay gente que vive desinteresada, enajenada totalmente. Nada más llegan a miércoles de ceniza, decía el padre Morfín, en paz descanse, son hijos de la tiznada porque nada más van a que se la tiznen y ya no regresan hasta Viernes Santo y creen que Viernes Santo es el más grande de todos los días del año y por lo tanto van con su carita desde las 8 hasta las 12 y ya se acabó Semana Santa, a dormir y al balneario y a la pachanga y todo eso. Esa no es gente de fe, esa gente no hay que escucharla. Nosotros nos vamos a enfocar en la cima. La cima, dice el Lumen Gentium número 11, el culmen y la cima, fuente de toda actividad cristiana, la Eucaristía. Mañana estaremos hablando de la segunda parte de este escrito y
les estaré diciendo cuál es la segunda parte. ¿Vale? A Jesús por María, Ave María.